Acción. ¿Ya está? Bueno. Entonces, después de todo este preparativo, el trabajo se llama Encuentro con la cultura cayaguaya. Ahí arranca con una llamadita que dice: cultura originaria de Bolivia que se centró en el estudio y ejercicio de la medicina tradicional. Actualmente se ubica en la provincia de Bautista Saavedra, en el departamento de La Paz, Bolivia. Existe actualmente la cultura cayaguaya. Y el trabajo arranca con un texto que lo escribí al final, pero lo vuelvo a repetir al principio, que dice así: llegaste del futuro para mostrarnos la luz. Tu ser guía a los pueblos hacia el despertar. Malcu del andino, guía del peregrino. Puma, cóndor y piedra. Vives en mí y por ti vivo, porque existes en los ancestros y en los que vendrán. Y bueno, arrancamos con el primer punto, que es el interés. El interés que me impulsa el investigar la cultura cayaguaya surge de la sospecha de que esa cultura es la materialización de la traducción del contacto con lo profundo. También me interesa el rescate cultural desde un punto de vista que va más allá de lo antropológico y etnográfico y que tiene que ver con la sabiduría ancestral que habita en el fondo de los corazones de los seres humanos, a la que se accede cuando se ponen en práctica ciertos procedimientos de recogimiento y se conforma el propio estilo de vida en torno a una ascesis. Personalmente, la cosmovisión y el estilo de vida cayaguaya me resuenan íntimamente, y es por eso que quise conocerlos en profundidad, con la intención de escribir una monografía titulada La cultura cayaguaya como traducción del contacto con lo profundo, bajo la sospecha de que cuando un pueblo se conecta con lo más profundo de su ser, su entorno, sus ancestros, otros seres y lo que vendrá, esa conexión que está siempre siendo velada por los ancianos, amautas, se termina traduciendo en un estilo de vida social, en una cultura con una potencia tal que nada puede colonizarla. Escribo este relato como experiencial, ya que para concluir una monografía me falta realizar un viaje más al corazón cayaguaya, a la única región en donde aún se mantiene intacta su cultura y desde donde surgen los médicos itinerantes, yatiris, que van recorriendo diferentes regiones como Perú, norte de Chile, norte de Argentina y se sabe han llegado hasta Buenos Aires. Bueno, ese es el interés, ¿no? El siguiente punto es enamoramiento. Bueno, lo voy leyendo así como está escrito. Si ven que falta más contexto, me dicen. Enamoramiento. Los cayaguayas tienen su música que utilizan para los diversos rituales. Cada música es para una ocasión diferente. Tienen músicas para sanar, tienen músicas para cada ayllu son los protectores, tienen músicas para agradecer, otras para pedir, otras para llamar al ánima de un desvalido. Esta música lleva el nombre de cantu. Originalmente los cantus se ejecutaban con aerófonos, sicus, tarcas, zamponias, etc. Y la rueda de músicos, sicuriada, la habrán visto seguramente en eventos bolivianos o de culturas andinas, cuando están todos con los sicus y hacen un círculo. Esa ronda iba tocando una parte cada grupo mediante la forma de contrapunto o de preguntas y respuestas. En ocasiones, esto lo hacían mientras iban subiendo algún cerro. Así se produce una hiperventilación entre quienes van tocando la música, generando un estado de éxtasis por medio del cual se conectan con los ayllus. Muchos de los cantos son conocidos en la actualidad como huaynos o carnavalitos, pero tienen su origen en esta cultura ancestral. Dentro de este punto hay un subpunto que se llama anécdota impulsora de búsquedas. En el año 1999, durante un evento humanista en la zona sur del conurbano bonaerense, en el que oficié de presentadora, era una de las cenas compartidas. Hubo una actuación de la comunidad boliviana local en la que realizaron una rueda de sicuris. A ese evento asistió Silo, y mientras la sicuriada tocaba,
se paró al lado mío y sin saber por qué, quizás de los nervios y por tener que hablar de algo interesante, le dije: estos son tibetanos. A lo que me respondió: claro, claro, vienen de ahí. Entraron por el estrecho de Bering y se instalaron en las regiones que se parecen a su paisaje, refiriéndose al altiplano, no al conurbano bonaerense. Luego agregó que el chamanismo mongol es la religión más antigua y que todas estas culturas, con su comunicación con sus ancestros y otros mundos, devienen de ahí. Un comentario que hice, quizás por lo pintoresco y lo similar en sus ropajes, instrumentos, facciones, color de piel, etc., fue el detonante del interés para conocer más de su cultura. Algunos años después, conocí los 2 primeros cantus interpretados por un charanguista boliviano que tocaba el charango sonco. Sonco quiere decir corazón. El charango sonco fue construido para poder tocar cantus de la manera original y en la afinación original, ya que el charango, el que se conoce, el popular, fue introducido en la música andina después de la llegada de los españoles y tiene la afinación de la guitarra española, mi. En cambio, el charango sonco tiene la afinación de los aerófonos originales, la afinación de las armónicas de las montañas, la afinación del alma, la afinación del corazón de los andinos, fa sostenido. Cada cantu es cíclico y circular. Tiene 3 motivos que se tocan uno seguido del otro, formando un bloque, y ese bloque de 4 subpartes se repite 4 veces con diferentes intensidades, cadencias e inflexiones. Entonces son 12 momentos los que forman cada canto. Me enamoré de su música, formé parte del grupo La Nave, Cantus Música Sagrada de los Andes, hasta el 2008. Bueno, y ahí hay un link a un video y música de la Estacional de Primavera en Parque Punta de Vacas 2007, en que tocamos en la sala. Otro punto, cosmovisión. Pero esta cultura callaguaya tenía algo más que hermosa música, tenía también una cosmovisión que fui descubriendo, o mejor dicho, esta cultura tiene una cosmovisión y por ello es que produce esa hermosa música. Otro punto, búsqueda. Empecé a investigar y a interiorizarme por esta cultura que cada vez me atraía más. En varios relatos se cuenta que los callaguayas habitaban una región rica en hojas de coca y oro, por lo cual se interesaron los incas, guerreros y conquistadores. El inca le hizo más daño que el español, ya que en su invasión, el imperio inca arrasó con la población, quedándose únicamente con los médicos, yatiris, para su corte. En cambio, los españoles, que llegaron varios siglos después que los incas, tuvieron que negociar ya con el aymara, el quechua, el colla, el callaguaya, porque no podían esclavizarlos tan fácil por el apunamiento que sufrían los colonizadores. Hoy en día se conoce de la cultura callaguaya que fueron los médicos de los incas. En el año 2010, la ONU declara la cultura callaguaya Patrimonio de la Humanidad. A partir de ese año vuelve a resurgir, a renacer con potencia, una cultura que había sido minimizada, pero que sin embargo latía por detrás del corazón andino, impulsando su suma camaña, buen vivir y toda su sabiduría. Desde que me surgió el interés hasta que realmente me puse a recopilar información fidedigna y proponerme viajar a Bolivia para iniciar un estudio de campo, sucedieron varios acontecimientos que siempre me ponían en situación de caer en cuenta que tenía que ocuparme del asunto, o surgía por el lado de la visión respecto a la salud, o de la conexión con todas las formas de vida, o por el lado de la experiencia con la muerte. De repente, casi de la nada, me encontraba con algo que tenía que ver con los callaguayas en relación a lo que intuía, y también el llamado interno respecto a la sanación. Bueno, y ahí arranca la travesía. Julio 2012. Comencé la travesía yendo a Jujuy a celebrar el Inti Raymi y recorrer algunos museos. El viaje lo hice con mi compañero de vida y de futuro, quien me alienta cada día y me inspira. Ya saben quién es. Ay, como a todos, claro. Bueno, y acá hay un relato y video de ceremonia del Inti Raymi y ceremonia de bienestar en Jujuy, que fue ahí en el Alto Comedero, el barrio de la Tupac.
Es una nota, una nota de opinión que escribí, que está en Presenza, ahí está el link. Y acá hay unas imágenes que me impactaron de los museos que fuimos a ver, donde se ven, esos son representaciones de yatiris, cuando se conectan los hacen alargados y con los pelos de punta, es una representación de que están conectados con los ancestros. Los espirales también tienen que ver, que bueno, que se ve, como en tu relato, Mirta, se ve que en toda la cultura sudamericana, andina, siempre aparece la espiral. Este de Jujuy, que tiene que ver con esa conexión y con lo chamánico. Bueno, acá se ven, allá están los yatiris, esos son los cayaguayas, que se ve como que están haciendo una ceremonia, y acá está el pueblo. Bueno, siempre están presentes los amautas, los yatiris, los que acompañan. Esos son reproducciones de piedra, de dibujo en cueva, sí. Aquello es una piedra. También me llamó la atención, todo esto que estaba en Jujuy, estas cosas las habían encontrado en Niño Cori, que es una localidad donde se encontró la momia más antigua, que ahora la van a ver. Esa diosa también me llamó la atención, porque tiene 3 serpientes, es muy energética. Tiene 3 serpientes, una que le aparece por la cabeza y 2 que le aparecen por los costados, y más abajo se ve en la espina, ahí está, no sé si se llega a ver, en la espina, de la espina dorsal están saliendo las 3 cabezas. Es muy impactante y además está dando a luz a un nuevo ser, ¿no? No decía el nombre, no estaba indicado el nombre, pero sí que la habían encontrado también ahí en Niño Cori. Bueno, más abajo aparece esta momia que la encontraron con todos los utensilios del yatiri, del sanador, donde están los elementos alucinógenos, además los instrumentos, el cuenco. Lo encontraron con todos los elementos intactos. Es una momia impresionante. En Niño Cori. Y es en Bolivia, es la costa de Bolivia, o sea, lo que ahora es de Chile, digamos. Cuando Bolivia tenía mar. Bueno, mar para Bolivia. Ya que estamos. Bueno, ahí está la tableta de madera, se lo usan para picar las plantas de poder. Bueno, ya esas son imágenes. Bueno. Sí, lo tengo acá. Creo que es 1500, que tiene 1500 años antes de Cristo. Bueno, después les digo. Lo tengo acá. Sí, después lo digo, porque ahora no me... Lo tengo anotado, ¿eh? Bueno, lo que iba encontrando me conmovía y me confirmaba cada sospecha que tenía. Luego del Inti Raymi, en San Salvador de Jujuy, fuimos a La Quiaca, Argentina. Llegamos a la frontera con Villazón, Bolivia, fuera del horario de atención en la frontera. No queríamos dormir en La Quiaca porque no sabíamos el horario del tren, así que decidimos pasar la frontera sin que quedara ningún rastro de nuestro ingreso al país vecino. Eran pasadas las 12 de la noche y no se veía a nadie. Esto es literal. No había una sola luz, era como si alguien hubiera apagado todo antes de irse a dormir. Caminábamos con dificultad por la falta de oxígeno, el peso de los bolsos, el cansancio. No habíamos cenado, así que también teníamos hambre. Estábamos desconcertados y dudando de si era buena la idea de seguir viaje hasta La Paz. En ese momento el trayecto nos pareció eterno. Era una calle sola que no se podía ir más que en un sentido, en un solo sentido, hacia adentro o volver a la frontera. Y el apuramiento ya se hacía sentir. De repente, de una puerta sale un hombre muy alto,
con cara tallada, nariz aguileña, bien moreno, vestido con un uniforme oscuro que nos dice, con voz profunda de barítono y con una sonrisa de oreja a oreja, de dientes blancos de perla, que la frontera abre a las 7 y que volvamos a esa hora para registrarnos. Inmediatamente llama a un taxi que nos lleva a un hospedaje frente a la plaza de Villazón. Un guía protector nos recibió y eso nos alegró los corazones. Era un policía, se entiende, ¿no? Uniforme oscuro. Al día siguiente, luego de habernos registrado, tomamos el tren a Oruro, sin poder visitar el Museo de Villazón porque estaba cerrado en el horario que fui. Bueno, y ahora viene el otro capítulo, alucinación. Ya durante el viaje en tren, a la madrugada, estaba durmiendo y siento que me golpean el pie que lo tenía cruzado hacia el pasillo. O sea, yo estaba sentada del lado del pasillo, Iván estaba acá, yo estaba acá, y tenía este pie cruzado, así, ¿no? Contra el pasillo, para estar más cómoda, ¿no? Y sentía que algo pasaba y me lo golpeaba, ¡pum! Y pasaban de nuevo, como corriendo, ¡pum! Y me golpeaban el pie. Como si niños pasaran corriendo y cada vez me golpearan el pie. Así varias veces, hasta que decido abrir los ojos a ver qué pasaba y veo una mujer amauta, muy pequeña de tamaño, no mediría más de 1,30 m, con las manitos juntas, palmas sobre dorso, sobre su esternón, la cabeza agacha en actitud de recogimiento, con la vestimenta típica. Estaba ahí quietita, al lado mío y transmitía buen clima. Cierro los ojos y los vuelvo a abrir y seguía ahí. Cierro los ojos otra vez y cuando los vuelvo a abrir no estaba más. Miré a todos lados a ver si estaba sentada en otro asiento, porque era tan real la imagen que no sabía si estaba alucinando o si era una boliviana chistosa. Bueno, no estaba en otro asiento. La Paz. En La Paz me aboqué a recorrer museos, ir a bibliotecas y recopilar material e información sobre los cayaguayas, mientras trataba de concertar una reunión con un yatiri. Gracias a los amigos bolivianos que me facilitaron direcciones y me recomendaron cómo y a dónde ir, pude aprovechar cada hora en La Paz en función de lo que quería investigar. La idea de ir a la región de Bautista Saavedra para quedarme en Curva y Charazani con los cayaguayas para asistir a sus ceremonias quedó descartada y postergada para otro viaje. Eso es lo que me falta hacer. Quedó descartada porque no es que hay un micro que te lleva. Tenés que ir primero a la Isla del Sol. De la Isla del Sol te llevan en lancha hasta un lugar que ahora no me acuerdo cómo se llama. De ahí tenés que conseguir a alguien que te lleve o en tractor o en alguno de esos autos de todoterreno o en mula. Son como 24 horas, 28 horas de viaje y después allá te tenés que quedar varios días. No es que te vas, los saludás, bueno, listo, los vine a ver y te volvés. Tenés que ir y quedarte una semana. Ay, muchas gracias, Gaby. Entonces, bueno, al no haber un medio de transporte directo, era como complicado. Así que eso es lo que voy a hacer la próxima vez que vaya. La calle de las Brujas, La Paz, donde se ubican yatiris, herbolarios y brujas, es, como me habían alertado, un lugar para turistas, donde se compran amuletos y recuerdos, o se le paga a un yatiri para que te humee con hojas de coca y tengas un buen porvenir. La cultura cayaguaya se puso de moda y muchos sacan provecho de ella. Claro, a partir de que la ONU lo declara Patrimonio de la Humanidad, se llenó de gringos que van ahí, entonces van con un yatiri, el yatiri les tira humo. Bueno, eso, negocio como existe siempre, ¿no? No pasa nada. Esa es una foto de la calle de las Brujas. Todo amuleto, 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 amuleto. Es hermoso, es muy lindo, muy colorido. También fui a ver a un hombre sabio, entre comillas, conocedor de los secretos más secretos de la humanidad, conocedor y practicante de los procedimientos más antiguos de acceso a lo profundo. Así fue la presentación, ¿no?, del tipo.
Un señor mayor, un buen hombre, pero con una ensalada importante en la cabeza que mezclaba masonería con cristianismo, brujería, ovnis y egipcios. Nada que ver. Estuvimos con él hasta, no sé, las 2 de la mañana, escuchándolo, porque encima era sordo, así que tampoco le podías decir nada porque no te escuchaba. No, un desastre. Bueno, igual un tipo muy querido, un buen tipo, pero bueno, con ese nada que ver. En el medio nos juntamos con varios humanistas a comer y charlar, todos universitarios, insertos en el medio sin un rasgo a simple vista de cultura ancestral. Sin embargo, todos tenían en su vida una o más prácticas que tenían que ver con esa sabiduría cayaguaya, o con la cosmovisión andina como parte de su vida, como estilo de vida. Por ejemplo, el animismo. Si una persona tiene un gran susto, se cree que el ánima de esa persona, el alma, se desordena. Una parte de ella se desreferencia y eso hace que esa persona quede mal hasta que pueda volver a reunir su ánima. Para ello, van al lugar del hecho donde sufrieron el susto, accidente, robo, enfermedad, etc. Y se llaman a sí mismos, hasta que sienten que les volvió el alma al cuerpo. Eso hizo que a mí me volviera también el alma al cuerpo, se me volvió a abrir el futuro y otra vez volví a sentir que mis sospechas se iba confirmando. Hay un trasfondo que opera en ese pueblo, eso que está por detrás de sus corazones y que empuja hacia el futuro, algo que se interrelaciona con las culturas más sensibles y profundas. Finalmente me reuní con el yatiri que me confirmó todas mis intuiciones. Aún hoy tienen procedimientos de acceso a lo profundo. Los ascetas tienen 5 niveles y los más conocidos son los amautas y los yatiris. Unos son los malcu, guías y consejeros, otros son los chamanes curanderos, más abajo de los yatiris están los herbolarios y los otros 2 niveles superiores son consejeros de los amautas y yatiris. Él lo que me decía era que, como por ejemplo, si hay 10.000 herbolarios, hay 1.000 yatiris, 100 amautas, 10 el nivel superior y 5 o 3 como que son los ancianos más sabios, los últimos, los que son menos cantidad, después siguen los otros y los más conocidos son los amautas y los yatiris, que son los que vemos siempre en todas las ceremonias, que uno se ocupan como de la parte más espiritual y los yatiris son los que hacen más la cosa, más de la sanación, el reordenamiento energético, ¿no? Están con la música, o sea, son los que se ocupan de que circule bien todo. Bueno, hablamos como pares, de suspensión del yo, de supresión, de ascesis, de silo, de plantas de poder sí, plantas de poder no, como si hubiéramos hecho el mismo proceso. Yo llevaba puesto el anillo con el símbolo de escuela. Y lo primero que hizo cuando nos sentamos a conversar fue sacármelo, al mejor estilo carterista experimentado. Lo tomó, lo miró y me dijo: tu símbolo es como nuestra chacana y es como las mandalas tibetanas. En el centro siempre está lo sagrado. Le dije que era muy cierto lo que comentaba y le conté de nuestras 4 disciplinas y de la escuela de Silo que él ya conocía. A lo que con una alegría de niño entusiasta me siguió diciendo: tu malcu, guía, es nuestro malcu, es el más sabio, es el que encontró la esencia de todo. Silo vino del futuro a traernos la luz. Esto fue también muy, muy loco porque cuando estuvimos en Jujuy, cuando hicimos la ceremonia ahí con la Tupac, había también un amauta peruano que dijo algo similar, algo por el estilo, como que Silo era el que había podido encontrar lo esencial de todas las culturas más interesantes y, bueno, como hacia dónde vamos, el hacia dónde vamos y hacia dónde va la humanidad. Luego de eso me devolvió el anillo y comencé a contarle mi propósito con la investigación sobre la cultura cayaguaya. Le conté sobre mi ascesis, luego intercambiamos sobre la entrada y me cuenta que utiliza plantas de poder. En ese punto nos trenzamos, ya que él afirmaba que no se podía producir el trance sin plantas de poder y yo le afirmaba que sí. Entonces me plantea que para lograr el trance que desconecta los sentidos y así poder viajar a los otros mundos es necesario intoxicarte
intoxicarse, para que el yo no interfiera. Entonces le conté mi experiencia con el tema y mi trabajo energético, en el que utilizo toda la energía vital para impactar en mi conciencia por medio del punto de control, y de ese modo produzco la supresión del yo para dejar paso al propósito que cargue con anterioridad, con la propia energía sexual y emotiva que concentran mayor carga, y con los químicos que van largando las glándulas, más la hiperoxigenación. También se produce la intoxicación, pero con la propia materia prima. Para ellos es muy importante la suplantación del yo por otra fuerza. La fuerza del puma, del cóndor, de la serpiente, etc. Esos achachilas, estas fuerzas que son naturales, para ellos son achachilas, son muy sagrados. Un árbol es una achachila, un animal es una achachila, y todo lo que tiene algún tipo de fuerza vital distintiva es una achachila, que representan además las fuerzas de los ancestros. O sea, los ancestros se comunican con ellos por medio de estos achachilas, que llegan a sus cuerpos en este plano para traer respuestas a las preguntas, o para acompañar una curación, o para mostrar algo que está por venir, o para lograr una mayor comprensión de lo sucedido. Le conté que tengo configurado a mi guía, que es Silo, quien me da los atributos de los guías más profundos: fuerza, sabiduría y bondad. Luego hablamos de lo mucho que hay escrito sobre los cayaguayas, pero que en general está realizado por antropólogos con cabeza europea y cristiana, entonces no comprenden mucho de lo que investigan. El término Pachamama, para empezar a hablar, en general se asocia a Madre Tierra y Virgen, además de interpretarse como más importante que las personas. Ellos, en su suma camaña, buen vivir, hablan de la interrelación de todo: los mundos pasados, los mundos futuros, los planos bajos, los planos altos, la vida vegetal, animal y las piedras, de la energía que mueve todo. Son animistas y su misión es siempre reordenar el ánima. Me invitó a que la próxima vez que vaya haga con ellos una práctica chamánica. Le dije que sí, pero sin plantas de poder, ya que no las necesito para suprimir el yo. Te creo, me contestó, y así nos despedimos. Bueno, acá este es toda un punteo descriptivo de la cultura. El Ayllu Cayaguaya se trata mucho más que un conjunto de remedios caseros aplicados por curanderos, hierbateros, parteros, hueseros y otros. En realidad es un sistema de salud que implica también recursos psicológicos, sociales, éticos y religiosos, y que se apoya en amplios conocimientos empíricos, fruto de observación y experiencia acumuladas por siglos. El país de los cayaguayas ofrece un ejemplo clásico del significado pluridimensional del Ayllu andino. Sus ritos y costumbres hacen distinguir entre el Ayllu cosmos, el Ayllu tierra, el Ayllu comunidad y el Ayllu cuerpo. Esa es una mujer yatiri. Siempre se conocen los hombres, pero hay muchas mujeres. Bueno, Cuyasuyo es la región de médicos y medicinas. El Ayllu Cosmos es el Ayllu mayor y únicamente está rodeado por el caos amenazante. Esta es su cosmovisión, ¿no? Lo que estoy leyendo. El cosmos, en que nosotros solemos distinguir un macrocosmos del mundo o universo y un microcosmos del ser humano, tendría para el hombre andino por lo menos dos dimensiones más: la dimensión social, la familia, el Ayllu, y la dimensión espiritual o sobrenatural, el panteón autóctono y los muertos. Más interesante para él es que el cosmos, en su visión, es uno e integrado, a pesar de la amenaza de la desintegración, el vuelco, el cuti, el desorden. El cosmos, además, es una totalidad viva, con vida propia, universal, orgánica, algo como animal cósmico. Esta es una cita de Bastien, de un antropólogo. La Pachamama, divinidad universal andina, es una expresión mitológica de esta cosmovisión, de la vida una y universal del mundo.
la que incluye a todos los seres, hombres y animales, plantas, piedras, cerros y fuentes, en breve, todas las cosas del mundo, y todas estas cosas participan en la vida del mundo. O sea, siempre que se habla de Pachamama, se cree que es la tierra, la madre tierra. No, Pachamama es mucho más que eso, incluye todo, y es toda esa interrelación, es esa conexión. Está bueno porque es una divinidad que nos incluye, no es que es una divinidad que está fuera de uno. Claro, exacto. Bueno, el Ayllu tierra y el Ayllu comunidad. En su lado interior todas las cosas se comunican unas con otras. Está también buenísimo, ¿no? Como si la parte externa, lo más tangible de las cosas, de las formas vivas, están separadas, pero en su lado interno está todo conectado para ellos, ¿no? Así y aparte lo hablan como, claro, es así, no hay, no es, oh, ¿en serio? No, sí, claro. Y en el lado interno está todo. Claro, exactamente. En esta cosmovisión existe un paralelismo, no una causalidad, entre los procesos humanos sociales y los procesos naturales ecológicos. Existe también un paralelismo entre los procesos naturales y los sobrenaturales. El paralelismo entre los procesos naturales y humanos aparece continuamente. Para mantener el equilibrio y la normalidad de las fuerzas naturales, meteorológicas y vegetativas tan necesarias para la economía campesina, es necesario mantener y cuidar una normalidad complementaria en la conducta humana. La reproducción humana, la producción económica, las relaciones sociales. En cambio, cuando aparecen anormalidades en el ambiente humano, malos pensamientos, adulterio, malas acciones, etc., es de esperar que aparezcan anormalidades similares en el ambiente natural, granizadas, sequías, inundaciones, plagas y enfermedades. Nada de malos pensamientos que estamos tratando de evitar una inundación. Ni de adulterio que estamos perdonando. Pero no es por temor, es un estilo de vida, es un modo de estar, no es que no voy a pensar mal de porque a ver si graniza. No, es un... Menos adulterio no ayudamos más. El cosmos, o en su caso el Ayllu, constituye una unidad orgánica, viva y completa. Esto se puede deducir del ritual, no solo del ritual terapéutico y profiláctico, sino también del ritual de iniciación, de paso, de crisis, y del ritual agrícola y ganadero de la comunidad andina. En todas estas ceremonias aparece como elemento central e indispensable la mesa de ofrenda para alimentar a las partes integrantes del territorio, mitológicamente personificados en los apus o malcus, achachilas, serenos, etc. Esto lo tienen que haber visto muchas veces en filmaciones de amautas que ponen un trapito, o como cuando la tipa esta vino acá, ponen un trapito, ponen las hojas de coca, humean con algo, palo santo, además tienen, no sé, llamitas, eso se llama mesa blanca, es la mesa del ritual, que siempre va a tener algún elemento característico de acuerdo a lo que se quiera celebrar o prevenir o sanar. Luego se alimenta a los antepasados muertos del Ayllu. El yatiri hace circular a partir del centro ritual la sangre, vida, el unto, fuerza y gran número de elementos para mantener completa la vida de las partes, reafirmando así la integridad orgánica de los tres: el Ayllu tierra, el Ayllu comunidad y el Ayllu cuerpo. El Ayllu cuerpo. La unidad orgánica tanto del cosmos como del Ayllu se observa también por la nomenclatura de los lugares del territorio, que conforman no pocas veces un paradigma anatómico, animal o humano. El Cusco incaico tiene un plano urbanístico que representa la figura del puma.
¿Vieron que siempre se ven los dibujos desde el cielo? Bueno, esos son los Aishu cuerpo, que no está hecho porque sí. No es que dijeron, vamos a hacer este dibujito. No, cada una de las partes tiene un significado. La mantención de la integridad orgánica es la esencia de la obligación social. Dejadez o acción nociva o la integridad territorial afecta a la comunidad y a la vida humana, resultando en enfermedad o accidentes o en otra pena. El ritual andino exprime los principios unificadores de las partes geográficas y sociales de una comunidad. El ritual terapéutico y profiláctico, por lo mismo, es en su esencia un ritual integrador. Y esta es una cita de otro antropólogo. Todas las culturas proporcionan a la gente ideas organizadas sobre estados de existencia más allá de las capacidades de sus sentidos, sobre cosas imposibles de aprender para ellos desde su experiencia personal. Estas creencias son llamadas trascendentales. Hunter, en el 76. Son antropólogos que han ido a estas regiones y me gustó, qué sé yo. Algunos datos de interés. Acá está. 1100 a.C., 800 a.C. es la edad aproximada del esqueleto ese Cayaguaya que veíamos al principio, encontrado en Niño Corin por Stieg Raiden en 1970. Incario. Los Cayaguayas son probablemente los médicos de los incas. Bolivia es el Cuyasuyo incaico, región de médicos y medicinas. Nota personal: en un museo de antropología situado en La Paz, nos contaron que en 2011 se encontró un esqueleto de 1500 años antes de nuestra era, con su atado de medicina completo. Es la momia más antigua encontrada hasta el momento. En esa instancia que estábamos, todavía no lo habían puesto en ningún museo. Recién lo habían encontrado, así que no sé en qué situación estará ahora. Que hacen todo un tratamiento de conservación, de limpieza, etcétera, ¿no? Lo habían encontrado unos meses antes. El regreso. Volví con la sensación de que me estaba faltando hacer un viaje más para internarme en el mundo Cayaguaya y convivir con ellos en su región, desde donde surgen los herbolarios que salen a recorrer diferentes regiones para luego convertirse en yatiris. Me quedé con las ganas de conocer a las mujeres que crían a sus hijos, transmitiéndoles las enseñanzas. Aunque quedaron actuando copresentemente los temas relacionados al animismo, al buen vivir y los rituales de reordenamiento. Y ahora viene la experiencia. Sí. Experiencia con la muerte relacionada al animismo. De niña me operaron 2 veces de la vista. La primera a los 2 años de edad y la segunda a los 8. Y no lo han hecho muy bien. Siempre supe que la segunda vez se había complicado porque me dieron anestesia de más, pero nunca se habló del tema y ni siquiera volví alguna vez al hospital en que me operaron. Sin embargo, toda mi vida tuve en mi memoria la misma secuencia de imágenes, exactamente igual. Estaba como flotando en un espacio color salmón rosado, linda sensación, como suspendida, sin cuerpo, sin masa. De repente empiezo a escuchar gritos a lo lejos y entre los gritos la voz de mi papá que decía: «Está Violeta, los voy a demandar». Él era abogado penalista. Esos gritos y el barullo me dan curiosidad y voy hacia el lugar de donde provienen. Acto siguiente, desde arriba, veo un pasillo con ventanas por las que entra el sol y a mi papá discutiendo con un grupo de médicos, otros que corrían de un extremo a otro. En eso, de una de las puertas vaivén salen con una camilla en la que está mi cuerpo y corriendo entran por otra puerta. Sigo ese grupo de personas como un imán, como no. Acto seguido, gritos y luces potentes en esa sala. Esa es la secuencia que siempre recordaba. Antes de la operación, cuando me llevaban a que me dieran la anestesia, me había puesto muy nerviosa, porque no estaba mi tío médico
que siempre era el que me atendía y en quien confiaba, y en su lugar había unas mujeres que yo las veía monstruosas. Luego de la operación, cuando me sacan las vendas, fue a verme toda mi familia, los cercanos, los lejanos, los amigos. Hasta que tuve 17 años nunca se habló del tema. Un saludo para mi mamá que me está mirando. Si bien tenía el dato de que se había complicado la operación, siempre el tratamiento que se le daba al asunto era más o menos parecido a que si me hubiera caído de la bicicleta. Al 6º mes de embarazo, yo estaba embarazada, a los 17 años me embaracé. Al 6º mes de embarazo, cuando me dicen que van a tener que hacerme cesárea porque el bebé era muy grande, sale a la luz la historia clínica donde me entero que aquella complicación había sido un paro cardiorrespiratorio con muerte clínica de casi 2 minutos. Ahí me enojé con mi familia. Cuando tenía 18 años, ingreso al movimiento humanista. Y lo primero que intento hacer es acomodar en mi memoria ese episodio, comprender a mi familia y su imposibilidad. Hacía el chiste, al leer, quien muere antes de morir no morirá jamás. Me regocijaba y decía que ya me había muerto una vez y por eso yo era inmortal. Desde el humor trataba de acomodar el tema. Pasan los años y me anoto en la disciplina energética. En el primer año de aprendiz volvió a aparecer el tema. En mayo de 2007, a 3 meses de haber comenzado el año de aprendiz, tuve un desprendimiento de pleura. La pleura es la fascia que recubre los pulmones, la membrana que recubre los pulmones. No, porque tomé frío. Los pulmones funcionaban a un porcentaje mínimo y el tratamiento duró varios meses. Mientras tanto, continuaba con el trabajo inicial de sensibilización de los plexos, ordenamiento biográfico y conciencia de sí con apoyo en plexo productor, aunque con dificultad. Varios sueños con alas blancas y luminosas que se desprendían de mi caja torácica me abrieron la emoción e intuyo contribuyeron a la buena recuperación. Esta vez no me asusté, me sentía protegida, con la certeza de que nada malo podía ocurrir. Siguen pasando los años y comienzo a interesarme más intensamente por temas referidos a la salud, a las terapias alternativas, a las medicinas tradicionales, etc. Se conforma un grupo de estudio entre varios maestros de diferentes parques con el mismo interés. El tema de la muerte y la trascendencia siempre estuvo presente, tanto en sueños como en conversaciones y en lecturas. En el año 2013 se realizó en Buenos Aires un congreso de medicina tibetana de varios días y en diferentes locaciones. Por los horarios, fechas, costos y demás, solamente podía asistir a una de las charlas. Ese día fuimos con Hugo y María Luisa desde mi casa. La charla iba a ser en el Hospital Piñero. Cuando estábamos cruzando la plaza de la esquina de mi casa rumbo al subte, caigo en cuenta que estábamos yendo al hospital en donde me habían operado y había estado en terapia intensiva. Hasta ese momento no me había dado cuenta que íbamos para ese lugar. Fue como un baldazo de agua. Empecé a temblar como cuando 2 imanes se quieren juntar y uno los aleja, o como la horqueta del radomante que se va acercando a la fuente de agua. Llegamos al hospital y era como si hubiese ido el día anterior. Me acordaba exactamente de todo el lugar. Fue una experiencia muy extraña. Además se iban dando otras coincidencias, como por ejemplo que Catalina Portel, porque ahí nos encontramos con Catalina Portel, había sido enfermera en el Piñero en el mismo año que me operaron a mí. Todo muy raro. Terminó la interesante exposición y nos fuimos a tomar un café y ahí mismo en el bar, adentro del hospital. Yo me sentí inquieta, enrarecida. Tomo la decisión interna de ir a la terapia en que había estado. Como si supiera a dónde tenía que ir, salí del bar y caminé hacia uno de los pabellones. Entré y reconocí la escalera. Subí hasta el 2º piso y allí estaba el pasillo, con las ventanas tal cual aparecían mis recuerdos y sueños. En una punta del pasillo, el quirófano. En la otra punta, la unidad de terapia intensiva. En el hall había unos sillones metálicos modernos y un banco de madera pequeño, como de plaza, que era de aquella época. También lo reconocí. Me senté en él y como si supiera lo que tenía que hacer, comencé a llamarme en voz alta, del modo en que me llamaban cuando tenía 8 años. Patricita, volvé, Patricita, Patricita. Bueno, veía
que por momentos un guarda de seguridad pasaba y otras veces unas enfermeras o médicas. Nadie me dijo nada, como si no me vieran. Me seguí llamando, seguí clamando mi unidad, hasta que comencé a vibrar nuevamente, muy fuertemente. Y a ese registro lo acompañó una potente conmoción, hasta que sentí la otra parte del imán que se unió con mucha fuerza. Se completó mi estructura energética. Primero se sucedió un desborde emocional con concomitancias motrices hasta que todo se calmó. Una calma y plenitud como de recién nacida. Las lágrimas se me salían solas. Me quedé un rato registrando esa completud y agradeciendo al guía, a los ancestros, a todo lo existente en los tiempos. Estuve un rato así, sin que nada ni nadie me interrumpiera, hasta que pienso que quizás estén preocupados por mí, porque había pasado un buen tiempo desde que los dejé. La llamo a María Luisa por celular y le digo: estoy bien, estoy en terapia intensiva. Ya voy. Quizás cuando me fui del lugar, esas personas que circulaban como si no me vieran, retiraron el banco verde de madera. Luego de la experiencia registré que era eso lo que me faltaba, una parte de mí misma. Algo había quedado inconcluso, y si bien el tema como tal estaba comprendido y reconciliado, estaba faltando la parte energética. Estaba faltando el llamado al alma perdida, para que se reúna. Conclusiones. Y ahí está el texto que... ¿Se lo habían llevado? ¿No estaba después el banco? Porque era un banco de aquella época. Entonces digo, capaz que estaban esperando, ¿viste? Para llevar, porque están todos los bancos modernos y ese era un banco viejo, ¿viste? Conclusiones. Y esto es lo que leí al principio. Es un chiste. Llegaste del futuro para mostrarnos la luz. Tu ser guía a los pueblos hacia el despertar. Malku del andino, guía del peregrino. Puma, cóndor y piedra. Vives en mí y por ti vivo, porque existes en los ancestros y en los que vendrán. La experiencia de haberme topado con esta cultura tan cercana y profunda iluminó mi interioridad. Me conectó con todo lo que es anterior a mi existencia para reconocer que todo aquello vive en mí. Y así descubrí que hay canales por los que llegan señales que los abrí cuando me puse en disposición para recibir nueva información. Quise hacer un rescate cultural y me encontré con mi propio proceso. Era como mirarme al espejo en un espejo que muestra no una imagen estática, sino procesal y esencial. Conocer culturas que tienen religiosidades profundas, estilos de vida en comunión con todo lo existente, que algunos de ellos son sabios, que tienen sus prácticas de acceso a lo profundo, que hay personas en el mundo con buena mente, me hace pensar que hay futuro. Silo dejó su obra, la tomo agradecida y continuó su tarea de humanización y de despertar de la conciencia. Y aún hoy, con su fuerza, sabiduría y bondad, guía mi camino. Y acá, este es un extracto. En distintas culturas hay cosas muy interesantes. Si encontramos en distintos lugares esas cosas, eso es interesante. En distintas culturas, épocas, latitudes, encontramos preguntas fundamentales. Eso es estimulante. En distintos lados han estado buscando. Te encuentras con los restos de unos y de otros. Muy interesante todo ese lío. ¿En qué plano está? ¿Mito? ¿Leyenda? ¿Sueño? Es un plano raro eso. Eso nos interesa. Nos interesa, nos interesa. Silo, acta de escuela, febrero 2007, Parque de Estudio y Reflexión Manantiales. Nada más.